tema de predicación, porque en un formato de clase pues podemos interactuar más, ¿no? O sea, yo digo algo o el predicador dice algo, y si usted dice, wow, eso es como que muy extravagante, explícamelo mejor, ya se puede hacer preguntas y respuestas y así, ¿verdad? Y podemos investigar más, utilizar más recursos en un esquema de predicación. Yo sé ver que a veces es un poquito más rápido por el tiempo, pero de igual manera es palabra de Dios, palabra que hablamos. Así que, hermano, habiendo dicho eso, hermano, si hay preguntas, si hay preguntas y si usted dice, hermano, a ver, explícame más esto, o tal vez no ahorita, pero si usted se queda con una duda y dice, yo necesito que alguien me explique esto, o ir a la Biblia otra vez y mirarlo más detalladamente, se vale. Así que cuando ve al pastor, le pregunta. Sí se vale. Ya le dice, hermano, pues me mandó el hermano Martín, dijo que le preguntara tal y tal, y a ver qué le resuelve. No se vale, hermano. Estamos para, somos siervos de Dios, cada uno de nosotros, y dice la palabra que nosotros nos afilamos unos a otros. Así que a lo mejor algo que yo no mire, usted dice, hermano, pero ahí está, nomás dale vuelta a la hoja y ahí lo vas a ver. Y se vale, hermano, pero entiendo que es un tema que hace muchas preguntas. ¿Por qué digo eso? Porque en un principio, o porque de cierta manera, lo primero que o una de las cosas que estamos explicando aquí, es decir, Dios te ha escogido. Dios es el que, para ponerlo en términos simples, Dios decide quién se salva. En una parte estamos diciendo algo así, y por la otra parte estamos diciendo, hemos elegido a Cristo, hemos respondido al llamado de Cristo. Entonces ya hay como dos cosas que uno se puede preguntar y decir, pero ¿cómo es que Dios me ha elegido? Pero por otra parte, ¿cómo es que yo estoy respondiendo al llamado de Dios? Entonces, hermano, vamos a seguir con esto, hermano. Y para empezar, ya hay dos líneas. Esto no es un tema nuevo. Ya hay dos líneas que han existido desde hace cientos de años, que ya están muy definidas, y que te orillan a hacerte a un pensamiento o a otro. Ahora, esas líneas son externas a la Biblia, aunque fueron hombres, quisiera pensar yo, hombres piadosos que se basaron de la Escritura para explicar sus posiciones, ¿sí? Entonces, no es necesario entender las posiciones. Cada una de estas posiciones, una dijo, bueno, aquí están 5 puntos para que veas cómo yo estoy bien, y la otra dijo, bueno, ahí te van mis también 5 puntos para que veas que mis puntos son mejores que los tuyos, y a ver de a cómo nos toca. Yeah. ¿Sí? Entonces, son dos líneas de pensamiento. Una se nombra calvinismo, otra se nombra arminianismo. No nos queremos meter en eso, aunque se vale y se puede. Y si usted dice, hermano, ¿por qué no hacemos un estudio? Nos tomamos un café y hacemos un estudio. ¿Por qué no? Pero ahorita queremos ver nomás qué es lo que nos está diciendo Pablo, o qué es lo que nos está diciendo la Biblia directamente. Yeah. ¿Sí? Entonces, para empezar, hermano, algo que sí hemos estado hablando es acerca de la elección de Dios, o the will of God. ¿Cómo se traduce eso, hermanos? The will of God. The free will, el libre albedrío se traduciría, the free will. The will of God, diríamos, la voluntad de Dios. Okay, ya iba a decir el albedrío, pero no es albedrío. La voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando de eso, hermano. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y que nos metemos en esos temas, tenemos que definir cómo vamos, o tenemos que entender cómo vamos a definir voluntad.
o el albedrío. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchas veces vamos a estar en la misma página, vamos a llegar al mismo resultado, pero la posición que mi hermano puede entender albedrío es un poco distinta a como la estoy percibiendo yo. Hay diferentes formas que se pueden definir como la voluntad o el albedrío. Aquí la más importante, por ejemplo, el decir que yo tengo una voluntad libre, ¿sí? ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale decir que el hombre tiene un libre albedrío? ¿Una voluntad libre? Se vale, ok. Se vale decir que Dios tiene una voluntad libre. Sobre todo, claro. Ok, entonces Dios tiene una voluntad libre, nosotros tenemos una voluntad libre, pero solamente una de esas voluntades es suprema. Claro. Solamente una de esas voluntades a la raíz del problema es verdaderamente libre, la otra no. En otras palabras, solamente una de esos seres o una de esas voluntades es autónomo. O sea, yo no soy autónomo. Aunque tengo una línea de razón, aunque yo puedo decir, mi mente dice, ok, te conviene que te muevas a la izquierda y yo me muevo a la izquierda, ¿sí? Y si yo quiero ir para enfrente, voy para enfrente. Si yo quiero alzar la mano, alzo la mano, ¿sí? O sea, tengo un raciocinio, tengo una voluntad casi natural. Por ejemplo, respirar. ¿Usted le pide permiso a sus pulmones para respirar? No, porque para empezar, si eso fuera el caso, llega a un punto donde se nos empieza a olvidar las cosas y se imagina que se nos olvidara preguntarle a los pulmones, oye, ¿tienes que respirar? Ya, o sea, como que no conviene ese asunto. Entonces hay como una voluntad natural que nosotros nos mantiene vivos, que nos mantiene caminando en esta vida, pero no autónomo. Hay otra voluntad que es la voluntad de Dios, que es una voluntad no solamente libre, no solamente soberana, es una voluntad autónoma. O sea, del pensamiento de Dios nace la voluntad propia. Por ejemplo, si nos vamos a hablar desde, digamos, retrocedamos hasta el principio, Adán y Eva, hasta el principio de la humanidad. Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo a Adán? Había muchos árboles, ¿cierto? Y le dijo, mira, de estos cientos árboles, estoy parafraseando, que tú ves aquí, te puedes comer el que tú quieras. Y cuanto quieras. Doble, 3 platos si quieres. Pero de este árbol, a ese árbol, no lo puedes tocar. Mira, Adán, aquí hay 1000 árboles. Tú te puedes llenar de 999 árboles, pero este en específico no lo vas a comer. El día que de ese árbol comas, mueres. Thanatos. Se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿le dio Dios a Adán el privilegio de elegir? El privilegio de que su voluntad dijera, yo quiero del rojo y no del verde. Y mañana me voy a comer el negro, pero no el azul. Y esta fruta que es redonda, esta otra que es más alargada, esta que es cuadrada. ¿Le dio la libertad de escoger o no? Sí. Le dio una libertad y le dijo, mira, de todo lo que tú quieras, de esto. Pero se la limitó. Era una voluntad limitada. Le dijo, de este en específico no puedes. Ahora, ¿lo hizo de como quiera? Sí. Sí lo vemos hablando metafóricamente desde ese punto de vista. Disculpe. Adán tomó de un árbol que Dios no le dijo, por así decirlo. Sí. Pero ¿qué pasó? Hubo consecuencias. Sí.
O sea, Adán no dijo, voy a tomar de esto y me voy a salir con la mía. ¿Por qué? Porque Adán es un ser creado. Hermanos, la magnificencia de Dios, la voluntad de Dios, la mente de Dios, dice la Escritura, ¿quién la podrá entender? ¿Quién podrá contender contra Dios? ¿Quién podrá ser consejero para Dios? Nadie, porque Dios es Dios. En el capítulo 9 de Romanos, hermano, a lo que Pablo está aludiendo es algo similar. Pablo, hermanos, en el capítulo 9 de Romanos, él lo que está explicando, hermano, es la soberanía de Dios en elegir a su pueblo, en elegir a redimidos. Y Pablo llega en un punto, hermano, que ya leímos, creo que en el versículo 14, creo por ahí, no sé. Pablo llega en un punto donde él puede casi pensar, casi adivinar lo que su audiencia cómo va a responder. Y él está explicando esto, está diciendo, mira, Dios ha elegido no es que se ha equivocado con los judíos, es que simplemente es el plan perfecto de Dios. Y mira, Dios ha elegido a este hombre, pero ha despreciado a aquel hombre. Y Pablo dice, y ya sé lo que me van a decir, bueno, entonces Dios es injusto. Y Pablo dice, no, Dios no es injusto. Avanza otros cuantos versículos y en pocas palabras Pablo dice, a ver, ¿quién eres tú para alegar con Dios sobre su soberanía? Llega en un punto, hermano, en el que la audiencia se está, yo creo que jalando los pelos de la cabeza y diciendo, Dios no es justo. ¿Por qué eligió a Jacob y a Saúl no? Si no hicieron nada estos bebés. Y Pablo nomás les dice, ¿quién eres tú? Who are you? En el versículo 20. But indeed, O man, who are you to reply against God? ¿Sí? Y Pablo desarrolla esto, hermano, y le dice, ¿acaso la cosa formada le va a decir a su creador, ¿por qué me hiciste así? Es evidente, hermano. ¿Sí? Mire, en otras palabras, la Biblia no nos está pidiendo que nos guste la soberanía de Dios. La Biblia no está diciendo te tiene que gustar. La Biblia no está diciendo la tienes que entender para ser salvo. O que estés de acuerdo. Simplemente el apóstol está diciendo está ahí. Es evidente. Te vas a Génesis y la soberanía de Dios es evidente. La elección de Dios es evidente. Bueno, y uno de los principales razones que nosotros dijimos o que podemos hablar sobre esto es que no nos gusta que Dios sea soberano sobre la salvación. Nosotros decimos, Dios puede ser soberano sobre naciones, sobre los elementos. Sí, Dios puede ser soberano sobre todas las cosas, pero cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, se nos pone chinita la piel. Porque es precisamente eso, soberanía. Un ser autónomo que decide. Ahora, espero no perderlo, hermano, no he acabado. ¿Sí? De hecho, hermano, Pablo, desde que empieza desde que empieza el versículo 1 de Romanos, Pablo dice, Pablo, yo siervo de Jesucristo. ¿Sí? Esa es una traducción, hermano, de una palabra que se escribe doulos o que se pronuncia doulos. Pablo dice, Paul, a bond servant of Jesus Christ. Pablo está diciendo, yo soy un doulos.
Yo soy un, traducción literal, esclavo. Pero Pablo no está diciendo yo solamente soy un esclavo. Pablo está diciendo yo soy el más bajo de los esclavos. Eso era lo que era un dulos. Hermano, Pablo no dijo, Pablo entendía a la perfección que no es de que Pablo era esclavo de las tinieblas, lo encontró Cristo y ahora es Señor de la luz. No, Pablo dijo, ahora ya no soy esclavo de las tinieblas, simplemente soy esclavo de Jesucristo. Dígame qué voluntad tiene un esclavo. Si el maestro le dice ves, tiene que ir. Si le dice que venga, tiene que venir. ¿Sí? La elección de Dios es soberana. Ahora, pero ¿qué tal si alguien no quiere? ¿Qué tal que si alguien simplemente rechaza a Cristo? Bueno, qué bueno que el que nos está explicando esto precisamente es Pablo, el mejor ejemplo que podemos encontrar. Pablo, hermano, se la pasó rechazando a Cristo. Es más, Pablo cuando va, hermano, en persecución a Damasco por los cristianos, para esto Pablo ya habría escuchado de Cristo. Para esto Pablo ya había apedreado a Esteban. ¿Y usted cree que lo que Esteban les había dicho, a Esteban al que apedrearon, con lo que escuchó Pablo ni siquiera se alarmó? Y Esteban estaba diciéndoles, miro a Cristo prácticamente ahí parado a la derecha de Dios. Estaba mirando directo al trono de Dios, hermano. O sea, no es de que Pablo no haya escuchado de Cristo. A la verdad, hermano, Pablo estaba corriendo de Cristo. Todos nosotros, hermano, estábamos corriendo de Cristo. Cada uno de nosotros. Si usted se fija, hermano, Pablo estaba haciendo todo lo posible por atacar a la iglesia. Pablo estaba haciendo todo lo posible por despreciar a Cristo. Pablo no quería, es la palabra, Pablo no quería nada que ver con Cristo. Pablo corría de Cristo. Eso fue impedimento para que Cristo le dijo, no, Pablo, para eso no te creé. Va en caballo en una caravana a Damasco, ¡pum! Lo tumba por ahí a medio freeway y le dice, Pablito, ya es hora, Pablo. Pablo, ahora aquí está la respuesta, aquí está donde lo que puede sonar contrario. Pablo recibe a Cristo. Pablo es alcanzado por Cristo, ¿sí? Y se convierte en el gran apóstol Pablo, ¿sí? Aquel hermano, mire hermano, Pablo era como un erudito en su tiempo. Independientemente de que Pablo era cristiano, hermano, Pablo era un erudito en su tiempo. Pablo era como una mente brillante de Harvard o de Yale o de Oxford. Pablo estaba al nivel de estos cuates, aunque no fuera cristiano. ¿Sí? Perseguidor de los santos. ¿Eso fue impedimento para que la voluntad de Dios se cumpliera? No. ¿Sí? Y ahí, hermano, es cuando entra un descanso, cuando uno lee en la Biblia que no hay cosa hecha, no hay cosa forjada, no hay nadie que pueda separarnos del amor de Cristo. Nadie. Ni la voluntad de uno mismo, hermano. Tarde que temprano, uno termina rindiéndose a los pies de Cristo. ¿Sí? No he acabado. Pablo entiende esto a la perfección, hermano. En Efesios, hermano, Efesios 1, Efesios 1, versículo 4, dice, Efesios 1, versículo 4,
just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Just as he chose us. Before the creation, before the foundation of the world. Antes de la creación, hermano, antes de la fundación, Dios ya había elegido a los santos. En el libro de Apocalipsis 13, hermano, me parece que es el versículo 8, en Revelaciones 13, y ahora, hermano, como le digo, aquí lo que estoy tratando de explicar, lo que estoy tratando de que la iglesia mire, no es de que te guste o no es de que lo entiendas, simplemente de que lo recibas, por así decirlo, de que está ahí, de que es palabra de Dios, de que no tenemos un argumento contra esto. Sí. Revelaciones, hermano, el libro de Revelaciones, versículo 13, capítulo 13, me parece que es el versículo 8, dice, and all who dwell on the earth will worship him. That's talking about the beast. Esto está hablando de la bestia, hermano. Pero a continuación dice algo, dice, whose names have not been written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Otra versión dice, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. ¿Desde cuándo estaba ese libro, hermanos? Dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba ese libro. ¿Usted estaba antes de la fundación del mundo? No creo. Pero entonces ya estaba ese libro. El mejor argumento que tenemos para justificar eso, ya lo explicamos la semana pasada, es decir, que Dios simplemente sabía quién le iba a aceptar a Cristo. Y Dios dijo, todos los que van a aceptar a Cristo, voy a decir que los voy a predestinar. Y todos los que no van a aceptar a Cristo, simplemente voy a decir que no los predestiné para ser salvos en Cristo. Hermano, eso conlleva a un gran problema. Eso nos lleva en su mera base a simplemente decir que desde la perspectiva de la soberanía de Dios, fuiste tú quien decidió acercarte a Dios y no que Dios te encontró a ti. Y eso conlleva un gran problema. Eso es una cadena. Eso conlleva a otro gran problema. Eso significa, hermano, que entonces la salvación sí se puede perder. Porque si entonces fuiste tú quien escogió a Cristo, hoy lo escogiste, pero el año que viene decides ya no escoger a Cristo. Entonces tu salvación la estás sosteniendo en tu espalda, en tus propias fuerzas, y no en la crucifixión y en la resurrección de Cristo. Y tu salvación, hermano, o al menos la mía, no está sostenida por mis propias fuerzas. Yo no fui el que eligió a Cristo. ¿Cómo lo iba a hacer, hermano, si yo estaba como Pablo, corriendo en la dirección opuesta en la que estaba Cristo? Hasta que Cristo no se me apareció enfrente y dijo, te topaste con pared, mi hijo, ya no vas a volver a correr. I need you to do this because it's my will and I need it now. Hermano, cuando entendemos la magnitud de un Dios santo,
esto empieza a cobrar más sentido. Cuando tú escuchas, cuando tú sabes que el único que puede abrir las puertas del cielo es Cristo, nadie más. Cuando tú escuchas que había voces diciendo quién podría abrir los libros, quién, cuál ángel, el más grande, el más hermoso, no, solamente Cristo. Solamente Cristo, hermano. Y a Cristo no lo escogí yo, hermano. Cristo me escogió a mí. Y ahí está la diferencia. Hace mucho tiempo eso escuchaba un predicador que decía: cuando yo camino con mi hijo, yo sé, y ya lo he mencionado esto antes, cuando yo camino con mi hijo, yo sé que mi hijo va seguro de mí, y yo sé que mi hijo va seguro conmigo, porque no es de que mi hijo esté agarrando mi mano. Decía, es que yo estoy agarrando la mano de mi hijo. Hermano, ahorita mis niños, y a lo mejor va a decir, hermano, usted habla mucho de sus niños. Pues nomás tengo 2, hermano, y son mis niños. ¿De quién voy a hablar? A ellos ahorita con cualquiera se entretienen. Y si yo voy caminando por la calle esperanzado de que el más grande me está agarrando de la mano, le va a pasar cualquier juguete encima, enfrente, y me va a soltar. Alguien le va a hablar y se va a ir. Pero yo lo tengo agarrado a él de la mano. Cristo, hermano, te tiene agarrado a ti de la mano. ¿Tú crees, hermano, que va a haber algún punto en la historia donde vas a llegar al cielo y vas a decir, es que yo acepté a Cristo? Cuate, te van a agarrar a una pamba loca, como dicen en México. Te van a decir, mijo, ¿cómo que tú aceptaste a Cristo? Si el que te sacó del pozo fue Él. A ti te hacían así con los pies y no reaccionabas. Fue Cristo el que te levantó. Fue Cristo el que te alcanzó. Cristo, desde la elección de Israel, que fue soberano, desde la elección de todos los judíos, que Él quiere que sean salvos. De igual manera, Cristo, Dios, hermano, escoge todo aquel que va a ser salvo. No hay vuelta de hoja. Y usted va a decir, hermano, pero ¿cómo? ¿Qué tal que si yo quiero ser salvo y Dios no me escogió? ¿Qué hacemos con eso, hermano? No, eso no es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde entra la confusión. ¿Sí? Uno es la soberanía de Dios. Lo que Dios hace, que no lo tienes que entender. Y otro es lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso ahorita yo le estoy diciendo esto. Pero a lo mejor unas cuantas semanas yo le voy a estar diciendo a usted, hermano, acércate a Dios. Hermano, escoge a Dios. Y usted va a decir, no, hermano, tú, ¿de dónde las sacas tus predicaciones o qué haces? Porque hace 3 semanas nos dijiste que Dios nos escogía y ahorita nos estás diciendo que yo me acerque a Dios. ¿Cómo? Hermano, Pablo se lo pasó diciendo. Ahí mismo en Romanos, después de que Pablo dijo, hey, cuates, Dios los ha escogido a ustedes porque simplemente a Él le plació. Hey, Dios escogió a Jacob porque Dios quiso escoger a Jacob y despreciar a Esaú. Y después, Pablo dice, yo estoy orando para que mis compatriotas se salven. Y si usted estudia eso más profundo, usted dice, bueno, pero si son escogidos, ¿por qué Pablo está orando? Si al final del día Dios o los escogió o no los escogió. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia, el registro que sí nos da, redoble de tambores. El registro que sí nos da la Biblia es de que
Cuando aceptas a Dios en tu corazón, proclamas a Cristo, eres un elegido de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije que yo no sabía cómo pasaba eso? Ahí viene qué. Todavía no. Hermano, simplemente Dios está diciendo por un lado, yo soy soberano sobre la salvación. Yo la di. Y por el otro, Dios está diciendo a todo aquel que acepte a Cristo, no perecerá, mas tendrá vida eterna. ¿Cómo Dios hizo que pase eso? A través de Cristo. Lo entiendo a la perfección. Lo único que yo entiendo es que es a través de Cristo. Pero yo entiendo qué es lo que hizo Dios y qué es lo que hizo Cristo. ¿Quién sabe? Yo lo único que sé es que fue Cristo. Es todo. Y yo lo único que sé es de que si Dios me dice que si tú tienes a Cristo, al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, no hay manera de que no seas un elegido de Dios. No puede haber temor en mí de decir, híjole, yo acepto a Cristo, yo me he rendido a Cristo, pero ¿qué tal que si Dios no me eligió? No, la Biblia dice, si tú te has rendido a Cristo, por el otro lado dice, ese es un elegido mío. Y como le digo, exactamente cómo pasa, no estoy muy bien seguro. Lo único que estoy seguro es de que la Biblia y todos los apóstoles y todos los escritores de la Biblia siguen diciendo, acércate a Cristo. Por eso Pablo, hermano, decía, en muchas ocasiones Pablo decía, yo estoy orando por ustedes. Por eso Pablo aquí en este capítulo dice, yo estoy orando para que mis hermanos judíos se salven. Y pareciera que él se está contradiciendo. No, Pablo no se contradecía, porque Pablo entendía por una parte que era la elección soberana de Dios, y por la otra parte Pablo entendía cuál era la tarea que Cristo les dio. La tarea que Cristo les dio a los discípulos es ir y hacer discípulos hasta los fines y últimos rincones de la tierra. En específico a Pablo le dijo, tú me serás de apóstol para los gentiles. Pablo entendía la soberanía de Dios. A Pablo hubiera sido sencillo decir, Señor, ¿para qué me mandas? Si de como quiera los que elegiste, ya los elegiste, y a los que no, pues no. Mejor, pues déjame retiro a gusto. A los 30, a los 40 y ya. No, Pablo dijo, sí, Señor. Ahora yo soy esclavo tuyo, Señor. Si eso es lo que quieres que yo haga, eso yo hago. Voy y predico a los gentiles. Fíjese, hermano, cómo Dios quebró todo el mundo de Pablo. Pablo no solamente aborrecía a los cristianos, y como si fuera un juego de la vida para Pablo, Dios dice, adivina qué, ahora tú vas a ser el que me va a ser de utensilio para llamar a mis elegidos. Y adivina qué, Pablo, encima de todo no van a ser judíos. Te voy a mandar con los gentiles. Te voy a mandar con los que comen y con los que celebran culturas que tú no celebras, Pablo. Con esos te voy a mandar. Y tú me serás de instrumento
para traer a mis elegidos. En Juan, hermano, capítulo 1, con eso termino. Juan capítulo 1, versículo 12. John chapter 1 verse 10, it says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God." As many as received him. A todos los que recibieron, fíjese cómo dice la escritura, ahora está poniendo en énfasis la responsabilidad mía. Está diciendo a todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero fíjese lo que dice a continuación. To those who believe in his name. ¿De quién está hablando? De aquellos que creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo. Y termina con esto. Dice, aquellos mismos, dice, who were not born of blood, no nacieron de la carne, nor of the will of the flesh, no nacieron de sangre ni de carne, nor of the will of man, ni de la voluntad del hombre. ¿Qué dice Juan? Nacieron de la voluntad de Dios. Yo no soy salvo, hermano, porque al que me habló de Cristo, a mí se le ocurrió que yo iba a ser salvo. Yo no soy salvo porque a un hombre dijo, Martín lo miro muy perdido, lo voy a salvar. No, Juan está diciendo, es de la voluntad de Dios. En pocas palabras, Dios tiene a su iglesia, nos sometemos a Dios, somos sirvientes de Dios, somos dulos de Dios, con una voluntad natural para hacerlo a mi modo. Por eso usted ve que yo predico de una manera y mi hermano pastor predica de otra manera, y a lo mejor algún otro invitado va a predicar de otra manera. Como así usted le habla a alguien de Cristo de una manera y su esposa o su esposo le va a hablar de otra manera. Al final del día, dice Pablo, siervos de Jesucristo. No interfiere una con la otra. A una parte no hay que entenderla al 100%, pero la otra parte que habla de la responsabilidad mía de predicar, de ir, de evangelizar, a esa sí me tengo que poner activo. Yo no tengo que estar aquí pasándome 20 años diciendo cuál será la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Cómo la voy a entender? ¿Cómo se las explico a la iglesia? No, Dios dice, no, a ti ya te di algo. Ves y predica, ves y diles las buenas nuevas de Dios, ves y lleva el evangelio de Dios. Déjate de estar preocupando por algo que no vas a entender en tu mente y tu capacidad finita. Simplemente haz lo que sí puedes hacer. Amén. Y eso es lo que hacemos, hermano. Señor, te damos gracias. Sí, Jesús. Gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor. Gracias, Señor, porque en esa elección, Señor, tenemos la libertad de adorarte, Dios. Tenemos la libertad